Hola a todos y todas, mi nombre es Martín Meis y los voy a acompañar en la cursada virtual de la materia Adolescencia. Hoy vamos a trabajar con la unidad 1. Es importante tener presente la bibliografía. El primero de esos materiales que vamos a trabajar es el programa de la materia. ¿Por qué vamos a ver este programa de la materia? Porque nos interesa que de entrada podamos ubicar desde dónde vamos a posicionarnos para pensar la adolescencia y sus procesos psíquicos, la adolescencia y sus tiempos lógicos, ¿sí? De entrada vamos a proponer una posición para pensar los fenómenos adolescentes. Es desde la teoría psicoanalítica, desde donde vamos a pensar los trabajos inherentes de la subjetividad para la inscripción del cuerpo puberal. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener una pregunta central que va a acompañar la cursada, que es ¿de qué se trata crecer psíquicamente? ¿Por qué vamos a plantearnos esa pregunta? Porque el término adolescencia, en su etimología, viene del concepto adolescere, que quiere decir justamente el creciente o aquel que está creciendo. Este sería el adolescente. Entonces, para poder ubicar que el crecimiento psíquico no es coincidente con la maduración biológica, ¿sí?, con los tiempos del desarrollo biológico, es entonces el psicoanálisis la teoría que nos va a permitir dar cuenta de este objeto de estudio. ¿De qué se trata crecer psíquicamente? ¿Cómo hace el aparato psíquico para darle inscripción a esta nueva corporalidad que se impone con los cambios de la pubertad? De entrada nos vamos a diferenciar también, digamos, desde el marco epistemológico, nos vamos a diferenciar de un pensamiento evolutivo ligado al evolucionismo y vamos a posicionarnos desde el pensamiento de lo complejo, de la mano de Edgar Morin. Crecer no es lo mismo que madurar biológicamente. Crecer psíquicamente no es lo mismo que madurar biológicamente. Ustedes habrán visto, chicos y chicas, o lo habrán vivido ustedes mismos, que aparentan haber ya crecido por el cuerpo que llevan, pero que todavía siguen siendo unos niños o unas niñas en sus actitudes, en sus sentimientos, en sus modos de estar con los otros, ¿sí? En el programa vamos a encontrar la relación que hay entre la cronología del desarrollo entonces y los procesos de producción de subjetividad, que para nosotros es equivalente, esta producción de subjetividad, a los trabajos de integración psicosomática, ¿sí? Psique y soma están integrados, están enraizados unos con otros. Y de esto va a tener que ver lo que les decimos acerca del crecimiento, ¿sí? Entonces, psicoanálisis por un lado, epistemología de los sistemas complejos por otro, pero también entrelazados. El pensamiento complejo de entrada nos va a plantear la posibilidad de pensar un sujeto activo, ¿sí?, la capacidad de poner en desorden como previo a una nueva producción de orden, la dimensión de la experiencia como una dimensión de apertura a lo incierto, a lo que está por venir, a lo no planeado. Y además nos va a proponer un concepto central para pensar en estos trabajos de producción de subjetividad adolescente, que es la idea de la creatividad adolescente, ¿sí? La creatividad con que los adolescentes tienen que darle inscripción, sobre todo a este cuerpo puberal que se impone por fuera de la voluntad del sujeto. Digamos que se impone desde la corriente madurativa que viene predeterminada genéticamente,
¿sí? Entonces, para que vayamos haciendo una idea desde dónde estamos hablando, no desde el evolucionismo, aunque el nombre de la materia lleve todavía ese concepto incluido, sino desde el psicoanálisis y el pensamiento de la complejidad. Tenemos entonces por un lado el sujeto activo, tenemos al sujeto creativo, ¿sí? Que va a darle inscripción sobre todo a esta nueva corporalidad. Vamos a pasar entonces a otro punto de este programa que lo encontramos al leer el texto, que es los tres ejes que se plantean en ese programa. Primero está el eje del desarrollo, ¿sí? En el que vamos a justamente centrarnos en esta idea de la integración psicosomática, ¿sí? Cómo psique y soma trabajan para generar conexiones y estar enlazados unos con otros, sobre todo en lo que tiene que ver con la inscripción de la nueva genitalidad que se impone con los cambios de la pubertad. Y esta nueva genitalidad va a estar vinculada además con trabajos respecto a la identidad sexuada, a la identidad de género, ¿sí? A la producción del narcisismo, o podríamos ir a la renovación de la imagen especular, y todo lo que está ligado, digamos, a la dimensión de la experiencia del sí mismo y de los otros. Pero ya cuando hablamos de los otros, vamos a pasar al segundo eje, que en el programa está mencionado como el eje de las relaciones parentales, pero que en realidad apunta al eje, vamos a decir, de la intersubjetividad, cuando ya empiezan a jugar su papel los otros. En principio los otros de la familia, pero también los otros que son pares que empiezan a aparecer en el mundo adolescente, en esto que podemos pensar como una socialización secundaria, ¿no? Cuando todo marcha bien, los adolescentes llegan a la consulta, cuando trabajamos en clínica o en el espacio escolar, cuando trabajamos en un equipo de orientación escolar, llegan, digamos, junto a sus otros, sobre todo a los otros familiares. Digo, los llevan encima con su discurso, los llevan encima con sus actitudes, con sus gestos, ¿sí? Están, digamos, totalmente atravesados por sus marcas de origen, ¿sí? Vamos a pensar en este eje de las relaciones parentales, entonces. ¿Qué pasa del lado de los hijos en este tiempo de la adolescencia respecto a sus padres? ¿Qué les pasa a los padres respecto a sus hijos? ¿Y qué pasa en este espacio del entrevincular entre los padres y los hijos? Hay algo ahí que también hace falta metabolizar por parte de los adultos y tiene que ver con la presencia de este hijo que ya no es, digamos, el niño o la niña que fue hasta hace poco tiempo. La familia también tiene que darle inscripción a esto novedoso que se impone en su presencia, ¿sí? El cuerpo transformado de los niños y las niñas que tienen otra presentación, ¿sí? La integración psicosomática, entonces, el eje 1 está facilitado o no por las relaciones parentales. Vamos a tener esa primera hipótesis. Además, este tiempo es un tiempo de revisión de la historia familiar, no solo por parte del adolescente que empieza a hacerse preguntas, y ya vamos a ver con qué características o con qué finalidad hace estas preguntas de la historización. También los padres empiezan a revisar su propia adolescencia frente a la adolescencia de sus hijos, y eso se imaginarán todo el movimiento que genera, ¿no? Hay trabajos de desinvestidura de lo familiar que también complejizan bastante la escena. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Por último, está el eje de los paradigmas culturales, institucionales, podríamos ir epocales, ¿sí? Hay un pasaje del vínculo familiar al vínculo social, de la endogamia a la exogamia, del yo familiar al nosotros de la cultura, ¿sí? De la categoría del ideal del yo ideal a la categoría del ideal del yo. Es decir, hay todo un trabajo de salida de lo familiar a lo heterofamiliar, ¿sí? Y esto va a estar marcado por la época.
por las instituciones donde los adolescentes circulen. Tenemos entonces por un lado el eje del desarrollo y los trabajos de integración psicosomática que se articulan con las relaciones parentales y cómo éstas lo facilitan o lo obstaculizan. Por último, esta dimensión intersubjetiva se inscribe en un contexto cultural, epocal, social, y desde ahí podemos decir que no es lo mismo ser un adolescente hoy, en 2021, en medio de una pandemia, que haber sido adolescente en la década de los 90 o haber sido adolescente en la década de los 50. ¿Sí? Las subjetividades son otras. Las instituciones por donde los adolescentes circulan son diversas, los discursos sociales que circulan son otros y por lo tanto habrá diferencia entre estos distintos momentos de la historia. Bueno, vamos a pasar al próximo tema de la clase de hoy. Y para las nenas eso era irresistible. Eres buenísima onda, Homero Simpson. Sandra, qué balconazo. Pero más que nada recuerdo la música. You make me feel like dancing. I wanna dance the night away. ¿Qué demonios están haciendo? Vamos a salir a rock and rollear, señor. Tú no entiendes, papá. No estás en onda. Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda y la onda de onda me parece muy mala onda y te va a pasar a ti. Para nada, maestro. Nosotros vamos a rockear por siempre. Forever, forever. Forever, forever, forever. ¿Qué tienes, Homero? Oh, fui a la tienda de discos y ponían un montón de canciones que ni conozco. Parecía que se habían vuelto locos.